El 12 de febrero de este año 14, que es la fecha de la juventud, una fecha patria, independentista, los jóvenes salen a marchar pidiendo unas reivindicaciones. ¿Qué reivindicaciones piden? Piden de alguna manera que exista posibilidades de empleo, que la propia universidad pueda elegirse a las autoridades rectorales, que haya la posibilidad de una revisión económica, porque hay una inflación y hubo una devaluación en estos días del 88%, etcétera. Son reivindicaciones normales, reivindicaciones naturales en el mundo estudiantil. Hay infiltrados dentro de estos estudiantes algunas personas que son afectas al gobierno, y estas personas hacen algunos desmanes que generan una inquietud de parte de esta población civil que estaba manifestándose. Estos desmanes, que están de alguna manera vinculados a la fiscalía y rompen algunas cosas del mobiliario público, pues lo que traen como consecuencia es que las personas dicen, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué nosotros nos están acusando de una cosa que no hemos hecho? Y la Guardia Nacional interviene. La Guardia Nacional es como la Guardia Civil, interviene para tratar de resguardar el orden, un orden que no había sido gestado por la población civil, sino había sido gestado por grupos afectos al gobierno para tratar de generar una desestabilización. A partir de esa fecha para acá, los propios líderes opositores se suman a la voluntad de los estudiantes, y en este sumarse a la voluntad de los estudiantes, pues empieza a ocurrir todos estos 45 días, casi 2 meses que llevamos de marchas y manifestaciones que no cesan y no van a cesar. ¿Por qué no van a cesar? Porque de alguna manera se le ha ido de las manos al propio gobierno, a través de los órganos de represión del Estado, el control de la situación. Y han estado generando torturas y haciendo torturas a montones de ciudadanos, torturas que, por ejemplo, pasan por el envolver en esta espuma para colchones a los ciudadanos, envolverlos bien y después golpearlos para que no salgan hematomas y no salgan morados, pero sí golpeas. Entonces, esas denuncias, por ejemplo, que están recogidas en un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, pues reflejan que se le ha ido de las manos al gobierno la situación. ¿Y dónde está el fin, si es que lo hay? El único fin posible es que el presidente baje el tono, no solamente el tono del discurso, sino que se siente a negociar con los líderes opositores, y que de alguna manera las mismas líderes opositores estudiantiles y la población civil encuentren vías de diálogo, pero no hay diálogo posible cuando un presidente dice quiero llamar a la paz y por el otro lado reprime a la población. Y del lado de la población civil o del grupo opositor también habría que bajar los ánimos, dejar de hacer guarimbas. Guarimbas son cortes civiles de las calles en que se levantan las alcantarillas y se ponen neumáticos, árboles, etcétera, para impedir la libre circulación. De los dos lados habría que bajar las armas, si estuviéramos hablando así. Y en ese momento podría estarse estableciendo una posibilidad de diálogo. Hasta que el propio presidente no baje el tono y no invite al diálogo y a la reconciliación y no se pida perdón por las torturas que hay, no se ve salida. No lo es porque las libertades ciudadanas están condicionadas por el poder represor del Estado. Y el Estado, encarnado por el gobierno, no existe una posibilidad de libertad. De hecho, tampoco hay libertad cuando los propios medios de comunicación impresos no tienen la libertad de comprar papel para imprimir sus periódicos. Entonces no es un país libre. Es un país constitucionalmente libre, de acuerdo a la Constitución, pero en la praxis no lo es. Realmente todo lo que significa una evaluación de las distintas encuestas a lo largo de los últimos años, desde 2008 para acá, han dado al país dividido en dos mitades casi exactas. La diferencia está en un 1 o 2%. 49-51, más o menos es la proporción exacta entre oposición y oficialismo. Y hay un sector que más o menos abarca el 33-35% de ciudadanos que no se involucran, a quienes llaman los ni participan ni se involucran, ¿sí? Este sector, pues bueno, no hace nada, pero el grupo opositor firme está más o menos en ese grupo que está en el mundo político, cercano al 45-49%, y el grupo del gobierno firme está en el 51-50%.
sea, el país está dividido por la mitad, inclusive geográficamente está dividido por la mitad. Y el mejor lugar de comprensión de eso es la ciudad de Caracas. A partir de la Plaza Brión, que es donde está el quiebre entre lo que antiguamente era el municipio Sucre y el municipio Libertador, está dividida la ciudad en dos. El lado Sucre, el antiguo lado Sucre, es el opositor, y el antiguo Libertador, o el actual Libertador, es chavista. Pues no, muchas personas dicen que extrañan a Chávez, de alguna forma. Otros dicen que no, es más o menos la misma política. La única diferencia entre Maduro y Chávez es que Chávez, como pasaba encadenado en la televisión, pasaba transmitiendo por televisión, no daba puntadas sin hilo, es decir, él estaba perfectamente claro, políticamente claro, lo que tenía que hacer y lo decía. El que no lo entendía era el que estaba perdiendo. Maduro lo que tiene no tiene suficiente comprensión política de la situación, no maneja realmente todo el aparato del Estado y se equivoca mucho cuando habla. Entonces realmente no tiene, se ve que no tiene la malicia política que tenía Chávez, y eso es lo que las personas de alguna manera echan en falta. La malicia de un zorro viejo en la política y una persona que ha estado como advenedizo en el poder. ¿Advenedizo por qué? Porque Chávez lo designó su sucesor delante de la televisión. Y bueno, el pueblo, una vez que muere Chávez, vota masivamente por Maduro como una especie de retribución, homenaje a lo que Chávez fue. Pero los dos son el mismo tipo de personas y el chavismo está absolutamente instalado en el poder. No va a haber elecciones, eso es impensable, Maduro no va a convocar elecciones y él no va a salir del poder. Sobre todo porque el poder de Maduro está también sustentado desde la Asamblea Nacional por Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional. No hay posibilidades de que eso ocurra. La única posibilidad es que se llame a un referéndum revocatorio, pero todavía faltan 2 años para eso. Es decir, y la oposición tendría que reunir firmas, presentarse ante el Consejo Nacional Electoral y bajo ese criterio hacer un referéndum revocatorio y ahí se llamarían elecciones, pero faltan 2 años completos para ello. No, vamos a ver, el problema es mucho más complejo. La Mesa de la Unidad Democrática generó una única voz para las elecciones frente a Chávez del año 12 y frente a Maduro del año 13. Esa única voz fue a través de unas elecciones primarias. Estas elecciones primarias salió ganador Enrique Capriles Radonsky. En esa contienda también estuvo Leopoldo López y María Corina Machado, que son hoy líderes que están en el proceso de búsqueda que Maduro salga del poder. López, como estuvo al frente al principio con las marchas estudiantiles, fue acusado de organizar de alguna manera estas represiones civiles contra el gobierno de Maduro y por eso está preso. María Corina Machado ha estado haciendo las cosas desde otro punto de vista, llevando la voz de la queja hacia instituciones internacionales. Esta voz de la queja la llevó ella hasta la Organización de Estados Americanos y fue Panamá quien le facilitó el sitio para que se sentara. Esa posición de haberse sentado en el sitio de Panamá lleva a que la Asamblea Nacional, y a través del presidente Diosdado Cabello, diga que no, que ya ella, al haber traicionado a la patria por haberse puesto en la posición de otro país, le impediría a ella seguir en el curul como diputado. Ahora está por verse si la van a detener o no la van a detener, pero en el momento en que estamos grabando esto, que estamos a 27 de marzo, la UNASUR, que es la Unión de Naciones del Sur de América Latina, está reunida en Venezuela y no le conviene a Maduro de ninguna manera detener a una líder opositora que a su vez es diputada, sino que de alguna manera tendrá que ver cómo embraga y acelera para que las cosas no sean tan graves de cara a la opinión pública. Máxime cuando tiene una devaluación, que ha hecho una devaluación del 88%, y probablemente a Maduro le convenga mantener la represión en la calle para que la demanda económica, el problema económico que hay, pase por debajo de la mesa y no se note demasiado. Es decir, los problemas de Venezuela son muy complejos. Si se está pensando de alguna manera en que existieran elecciones, ¿quién podría ser el abanderado de la oposición? Tendrá que verse. Quien ha tenido 7 millones de votos por 2 veces es Enrique Capriles Radonsky, frente a las urnas. Los otros candidatos no lo han tenido, no han hecho ese ejercicio de oponerse en el poder.
Sin duda alguna, eso sí, la oposición, si se midiesen unas elecciones dentro de 2 años, tendría que ir con una sola voz, porque el chavismo es muy fuerte. Y como se da cuenta, la división en el país es extremadamente, es una decisión absoluta la que existe entre los dos países. Hay 2 países, son 2 Venezuelas, y eso es muy difícil de llevar adelante, políticamente muy complejo. Es muy compleja. Yo tengo muchos amigos venezolanos con quienes me entrevisto permanentemente y estoy conversando permanentemente y sienten sentimientos encontrados. Es una sensación muy, muy compleja porque quisiera el venezolano estar allí apoyando y por otro lado sabe que desde su posición en el extranjero también apoya, llevando protestas en plazas públicas, etcétera, y haciendo que sea visible el problema de Venezuela. Es una posición más de sentimientos y de impotencia en algunos casos, pero por otro lado también está una sensación de poder apoyar desde el extranjero en esas posiciones. Es un poco lo que se siente, es complejo, muy complejo.